Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Para recordar cuál es la porción bíblica en la que estamos. Tal vez algunos que no han estado siguiendo la serie de predicaciones o algunos nuevos que la verán, la escucharán por primera vez, se pregunten de dónde estamos extrayendo el contenido de lo que estamos meditando. Pues estamos principalmente en Mateo capítulo 6, entre los versos 9 al 13 y aún hasta el 15. La idea completa va desde el verso 9 hasta el verso 15 en Mateo capítulo 6, en esta porción bíblica que por muchos es conocida como el Padre Nuestro, y que religiosamente algunos han sido enseñados a repetirla, y que nosotros creemos que la Biblia claramente enseña es una oración que debemos seguir como modelo, que contiene en sí misma al menos 6 peticiones que deben ser la estructura de nuestras oraciones. Mateo capítulo 6 verso 9 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, y esta sería la primera petición, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino. La tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La cuarta petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y la quinta, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y la petición número 6 sería: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y ahí termina este modelo de oración, porque dice: ustedes pues oren de esta manera, sigan esta forma de orar, tengan esta estructura en sus oraciones, dando por hecho que la persona que cree ora, y que ora basado en esta estructura, según nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos lo ha mostrado. Ahora, como los evangelios, y Mateo es uno de ellos, están llenos de contenido histórico, es decir, Jesús nos dijo cómo debíamos orar. Esa es la parte histórica en este momento. Está lleno de contenido histórico, pero también está lleno de contenido teológico. Nos va a decir quién es Dios, cuál es o cómo se expresa la deidad de Cristo, y además están llenos de expresiones que quieren transformar nuestras vidas. Por eso dice: sigan este modelo de oración, así sus vidas serán transformadas. Siguiendo este modelo de oración aprenderemos a orar, y también entenderemos en qué quiere Dios que nos enfoquemos. Y sin duda, a través del Padre Nuestro, uno ve que Dios quiere que nos enfoquemos en las cosas eternas. De las 6 peticiones, solo hay una que tiene que ver con nuestros viáticos aquí en la tierra: el pan nuestro de cada día. Y lo demás, todo tiene una perspectiva eterna. Todo, aún el pan nuestro de cada día, porque es la provisión de Dios para nosotros. Pero decimos: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en tentación. Todo esto con una connotación eterna. Todo esto llevándonos a pensar en la gloria y en la eternidad. Vamos a orar para entrar en detalle, para seguir observando de cerca la expresión del verso 12, perdona nuestras deudas. Oremos. Padre Dios, gracias por permitirnos estar en este momento, en este lugar tan cómodo y de tanta bendición, como para poder identificarlo como nuestro lugar de culto, donde nosotros le podemos rendir a usted alabanzas, donde nosotros podemos estar juntos, compartir como hermanos en la fe, y también exponernos a su palabra para conocerlo a usted. Ayúdanos, oh Dios, a meditar en lo que usted nos declara,
Que este sea un tiempo en que nosotros estemos ocupados, nuestras mentes estén ocupadas en meditar en aquello que glorifica su santo nombre, y que de esta manera nosotros seamos animados a vivir una vida para la gloria suya, a tener este propósito que es más alto que cualquier fin en esta tierra, la gloria de su nombre. Así que oramos por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, hemos dicho que es urgente para nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados. Hemos estado tratando de estimular a las almas a buscar el perdón de sus pecados. Cuando nosotros hablamos de la persona que está en pecado, de la persona cuyos pecados no han sido perdonados, y debo advertir que todos nosotros nacemos en esa condición. Todos nosotros nacemos bajo pecado, nacemos en una rebelión contra Dios, nacemos debiéndole a Dios. Alguien decía de un niño pequeño, allá veo que están chineando a una, por ahí están chineando a Sarita, y decía: si tú observas cómo esa bebé quiere tus aretes, te los podría arrancar de la oreja a ella sin importarle cuánta sangre te va a sacar. Ella podría matarte, pasar por encima tuyo para quitarte eso que quiere. Ahí está mostrando que no le importa nada a los demás, solamente quiere lo personal, lo propio. Esto nada más como una evidencia. Si nosotros como sociedad no empezamos desde temprano a instruir al niño y decirle no, si tú lo dejas a la libre, cuando ese niño tenga 20 años, decía alguien, te va a dar muerte, va a ir a tu entierro, te va a sepultar, todo para dejarse él todo lo que él quería, que él entendía que estaba en tu propiedad. Hasta que no fuera de él, no iba a tener paz. Nosotros necesitamos instruir a los niños, porque desde que estamos pequeños todos nosotros ya estamos vendidos al pecado. Ya somos deudores delante de Dios. Si nosotros hacemos memoria de cuántas cosas que Dios dice que no hagamos ya hemos hecho, nos daremos cuenta que efectivamente somos deudores. Así que, mi amado, alguien que le debe a Dios es alguien que está en peligro. Note por qué. Segunda de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Hoy quiero llevarlos a evidencias de que he sido perdonado. Pero antes de llevarlos a las evidencias del perdón de mi pecado, quiero llevarlos a la evidencia de que es peligroso estar bajo mis pecados. Es peligroso ser deudor delante de Dios para mi alma. A alguien cuyos pecados no han sido perdonados es una persona que tendrá la pérdida más grande que él se puede imaginar. Su cuerpo y su alma serán separados de Dios para siempre. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice así: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado de entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Hay un grupo de personas que han creído, cuyos pecados le han sido perdonados, y estos van a admirar a Jesús cuando vuelva en gloria. Pero dice, hay unos que sufrirán el castigo de eterna destrucción, que se puede describir como ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Siempre trato de encontrar elementos que nos ayuden a nosotros a identificarnos con lo que estoy predicando. Y uno de ellos es este: cuando alguien muere, todos decimos que Dios lo tenga en su santa gloria. Todos queremos que esa persona esté en la santa gloria de Dios. Pero oiga lo que dice aquí, que hay personas que sufrirán el castigo de eterna destrucción, que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, hay quienes no están en la gloria de Dios, y hay quienes no estarán en la gloria eterna del Señor.
Ellos serán excluidos. Su destrucción, según Tesalonicenses, verso 9, según Tesalonicenses 1:9, su destrucción consiste en exclusión. Serán excluidos de la presencia del Señor. Y eso siempre se lo digo, se lo repetiré mientras tenga conciencia. Eso, mi estimado hermano o amigo, eso te va a doler. Eso nos va a doler. Que el Padre Dios no nos tome en cuenta. Que nos aparte de su presencia el día que Él se manifiesta en gloria. Eso va a doler. Y en eso consiste la condenación. Aquel cuyos pecados no han sido perdonados, aquella persona que no ha alcanzado el perdón de sus pecados, es una persona que va a enfrentar esta realidad de que Dios lo va a apartar de su presencia. Y al apartarlo Dios de su presencia, al apartarlo Dios de todo lo que Él es, su misericordia, su compasión, su gracia, su bondad, al no poder experimentar todo eso de Dios, la persona lo que va a experimentar es la ira de Dios, la separación de Dios. Él será separado de aquel que lo creó, de aquel que sabe qué es lo que yo necesito, de aquel único que puede hacerme realmente feliz, el que puede realmente completar mi ser. Eso va a doler. Pero no solamente tendrá esa pérdida, la persona pecadora no perdonada está alejada, actualmente está alejada de toda promesa de Dios. No es consistente pensar que yo puedo ser una persona deudora delante de Dios y que las promesas de Dios son mías también. No es consistente pensar eso. Bíblicamente no se sostiene. La Biblia dice que Dios hace salir el sol. ¿Sobre quiénes? Justos e injustos ven salir el sol. La Biblia dice que la lluvia riega la tierra, sobre unos y sobre otros. Hay bendiciones de Dios que son generales, que las vamos a recibir todos los que estamos aquí en la tierra, sin importar si mis pecados han sido perdonados o no. No importaría eso. Pero nunca alguien podría decir que estando bajo sus pecados y en rebelión contra Dios, siendo enemigo de Dios, nunca alguien podría decir estoy bajo las promesas de Dios. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Todo lo que un predicador dice debe estar apoyado con la palabra de Dios y debe ser explicado a partir de la palabra de Dios. Si no, no está predicando. Efesios 2:12, ¿qué dice? Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban como separados de Cristo. Y la misma palabra que usa en Tesalonicenses aparece de nuevo aquí en nuestra versión. Excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Quién es Israel? Usted la definiría así: la nación de Dios, el pueblo de Dios, los que son de Dios. Pues nosotros no éramos parte de eso, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:12. Dice que éramos extraños a los pactos de la promesa y no teníamos ¿qué? Ni esperanza ni Dios. Dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros aquí, dice, en esta tierra, sin esperanza y sin Dios. Así que muchos lastimosamente se adhieren a una vana esperanza, a una falsa esperanza. Dios lo tenga en su santa gloria. Sé que está en un lugar mejor. Él me ve ahora desde el cielo. Cuando yo muera iré a la presencia de Dios. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes si tus pecados te han sido perdonados? ¿Cómo sabes si ahora perteneces a aquellos que gozan de esperanza y que tienen Dios? Claro que yo puedo decir, yo tengo a Dios. Yo puedo decir eso. Yo tengo a Dios, yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Ok, ahora la pregunta es, ¿te han sido perdonados tus pecados? Si tus pecados no te han sido perdonados, eres uno de estos que estás en el mundo sin esperanza y sin Dios. Y cuando mueras o cuando Cristo vuelva, experimentarás el ser excluido de la gloria de Dios. No veremos a Dios y no compartiremos con Dios como teníamos pensado, porque hemos muerto en nuestros pecados. El alma que muere en sus pecados
dice, está siempre a merced de la conciencia de él. Bueno, este no está muerto, este todavía está vivo, está en sus pecados, está siempre a merced de la conciencia de él. Su conciencia lo puede acusar continuamente, constantemente, y la conciencia acusándonos, lo que llamamos la culpa, es como un pequeño infierno aquí en la tierra. Cuando nuestros pecados no nos han sido perdonados, nos sentimos terriblemente culpables y eso nos carcome por dentro. Eso genera ansiedades por las cuales las personas terminan en terapia, terminan en el hospital psiquiátrico. Hay un cristiano que se ha dedicado por muchos años a escribir sobre consejería y que también ha estado haciendo trabajos de psiquiatría. Dice que él formó un grupo experimental. Como él era cristiano, él dijo, yo voy a formar un grupo experimental en el psiquiátrico, no en Costa Rica, no en Estados Unidos. Voy a formar un grupo y le voy a decir, si tú sigues comportándote como un loco, te van a tratar como un loco. Si tú reconoces tu pecado, tendrás la bendición de poder salir de esta condición. Así que, dice él, solo los reunía para conversar. Estaban de por sí ahí encerrados, dice, ¿para dónde iban a ir? Estaban terribles, no funcionaban socialmente. Y mi amado, del grupo con el que él empezó a trabajar, hablando con ellos, hablando que te das cuenta que eso es pecado, te das cuenta que eso no glorifica a Dios, te das cuenta que tu procedimiento no es para la gloria de Dios, no está exaltando al Señor. De ese grupo, un porcentaje muy alto, más del 85% de las personas se recuperaron y volvieron a sus vidas normales, porque reconocieron su pecado, porque dejaron de abrazar la forma en que el mundo dice que se supone que yo debo tratar con mis males. ¿Han oído esta expresión? Uy, siento que me estoy volviendo loca, muy dado entre las mujeres en nuestra sociedad. Este hombre me tiene fatal, siento que me estoy volviendo loca. Y hay una autora cristiana que dice, y vas a terminar loca, vas a terminar loca, porque la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Vas a terminar loca. Examina dónde está el error, examina dónde estás desobedeciendo a Dios. Ajústate a la bendita palabra de Dios, descansa en Él, confía en Él y tendrás paz. Pero en el momento en que usted y yo, no solo las mujeres, yo, el hombre, hago negocios, me meto en cada cosa, que hasta que da miedo ver a los hombres haciendo empresa de una manera tan terrible, y luego no tienen paz, están angustiados, no estás siguiendo los parámetros de Dios, no estás buscando sabiduría, andas detrás de lo que el mundo te ofrece y recibes la consecuencia de tu pecado. Recuerde, mi amado, recuerde, no sería usted el primero que diría, siento que estoy volviéndome loco, esto no me deja en paz. Muchos ahogan sus penas en las drogas, en el alcohol, en formas dañinas, nocivas para su vida. Mi amado, el pecado sin perdonar es como un pequeño infierno en esta tierra. Entonces, seré miserable por la eternidad, seré miserable en esta tierra y no tendré de qué aferrarme porque soy culpable. No tengo a Dios, no tendré ni a Dios ni tampoco tendré esperanzas. Dios promete además que Él va a maldecir cualquier cosa buena que yo pueda adquirir si Él no ha perdonado mis pecados. Malaquías 2:2. Malaquías 2:2, profeta del Antiguo Testamento. Dios ha prometido, recuerde esto, maldecirme. O sea, no me va a bendecir. Aún en aquellas cosas que yo creo que son buenas, Él no me va a bendecir en esas cosas, sin que yo tenga con Él una relación primero de perdón de pecados. Dice así, si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, ¿qué voy a hacer? Enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad yo las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Dice Dios, mira, y déjame decirte algo.
no es que yo lo voy a enviar, es que aquel que está en pecado ya está bajo maldición. ¿Entiendes eso, mi amado? El que está en pecado, aquella persona cuyos pecados no han sido perdonados, ya está bajo maldición. Dice David: mientras callé, mis huesos, ¿cómo es que dice él? Se envejecieron, se carcomieron. Yo estaba débil, estaba bajo la maldición de Dios. Yo no tenía paz. Mi amado, yo he podido ver almas sumamente angustiadas y atribuladas, y luego sumamente contentas y en paz. Y lo único que hizo la diferencia fue Cristo, el Evangelio, el perdón de sus pecados, el reconocer su mano, la gracia salvadora del Señor. Fue lo que marcó la diferencia entre unos y otros. A algunos les tocará tomar decisiones más fuertes y tener pérdidas, pero ya tienen el perdón de sus pecados. Ya no les importa perder ciertos negocios malos que han hecho. Dicen: no importa, tengo paz, y eso es lo que importa. Pastor, hermano, yo estoy bien con eso. Le digo: hermano, piensa bien lo que vas a hacer. No importa, estoy contento, tengo el perdón de mis pecados, y entiendo que aunque esta decisión que viene es difícil, va a traer mayor gloria a Dios. Así que son capaces de tomar decisiones que antes ni por cerca tomarían. ¿Ve usted, mi amado, la importancia de que mis pecados me sean perdonados? Y dice Cristo: oren así: perdóname mis ofensas, perdóname mis deudas. Pastor, ¿y cómo puedo yo saber que mis pecados me fueron perdonados? Ya entiendo que soy pecador, ya entiendo que debo orar para que Dios me las perdone. ¿Y cómo puedo saber cuando ya el Señor ha levantado de sobre ti la carga de tu pecado? ¿Se acuerdan que David había pecado y que el profeta vino y él dijo: he pecado? Y el profeta dijo: y Dios te ha perdonado, no morirás. Dice el autor de este material: piensa en David, hasta que sintió seguro que alabado sea el Señor. Él dijo: he pecado. Cuando el profeta lo confrontó, su reacción fue: he pecado. Y el profeta le dijo: y el Señor te ha perdonado, no morirás. Eso le trajo a él paz, eso lo descansó, y por fin pudo volver a alabar al Señor. A veces yo pienso que entre un capítulo y el otro en Samuel probablemente pasó un año completo. Porque lo que dice el último texto es que Dios vio todo lo que David estaba haciendo. Y luego dice que Dios empezó a trabajar con él a través del profeta. Pero David dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo estuve ahí en silencio en todo lo que yo había hecho, yo estuve fatal, espiritualmente mal, físicamente mal, mentalmente mal. Mi amado, ¿cómo saber que el pecado me ha sido perdonado? Primera evidencia, y recuerden, no es Ediel Urbina el que de pronto se puso a pensar en posibles evidencias, sino que a razón de la palabra de Dios, la iglesia cristiana históricamente ha visto esto como evidencias de que hay perdón de pecados. Evidencia número 1: lloras cuantiosamente, no para ser perdonado, sino porque has sido perdonado. El pecador cuyo pecado le ha sido perdonado llora. Decía una gringuita amiga mía, una señora: míralo ahí. No hablaba de mí, hablaba de alguien a quien ella estaba evangelizando. Míralo ahí, llorando como un niño. Míralo ahí. Al pecador, a alguien a quien ella estaba hablando de Cristo por años, hasta que por fin un día Dios lo agarró y le apretó el corazón. Y este hombre lloró muchas lágrimas, llorando, reconociendo su mal, la grandeza de Dios, el perdón del Señor, siendo yo un pecador. Mi amado, cuando usted puede ver a Cristo de manera salvífica y su corazón encuentra en Cristo el perdón de sus pecados, usted llora. Sus lágrimas brotan, van a brotar, están brotando cuando yo veo a Cristo.
de manera que salga. Dice un hermano que él estaba predicando y decía, mira a Cristo. Y había uno escuchando el sermón y decía, sí, ¿verdad? Prácticamente lo estaba viendo. No estaba viendo nada, solo era, dice, yo nada más estaba haciendo una seña para decir, enfatizar, mira a Cristo. Y este hermano lloraba viendo a Cristo. Era como si lo estuviera viendo de verdad en la pared, dice ahí, donde yo decía, mira a Cristo, mira a Cristo. Mi amado, es imposible que la gracia de Dios me alcance, que venga sobre mí sin que mi cuerpo no llore. Es imposible hacer eso. El pecador que se sabe perdonado, por experiencia se ha dado cuenta de la gran transacción divina que ha ocurrido en su favor. Él lo sabe. Él lo experimentó. Cuando él lee en Juan, tuyos eran y me los diste, su alma sabe lo que es eso. Su alma sabe lo que es pasar de las manos del diablo a las manos de Cristo. De las manos de un estilo de vida de condenación a las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque eran del Padre. El Padre había pensado salvarlos desde antes de que nacieran, desde antes que el mundo se fundara, antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo. Ellos nacieron en esclavitud al pecado, pero el Padre es más poderoso. Mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesucristo en Juan. Hace una transacción. El Padre toma esas almas, las arrebata del poder del diablo y las traslada al reino de su amado Hijo. El alma que se sabe perdonada sabe lo que es eso. Y eso lo hace llorar. De la misericordia de Dios también conoce y sabe que Dios ha tenido misericordia con él, que Dios le ha perdonado a pesar de su pecado. Si hay algo que va a inundar la mente suya cuando usted esté siendo confrontado por su pecado y usted esté viendo a Cristo por el auxilio del Espíritu Santo, es esto: pero soy, Señor, un pecador. Soy un pecador. Y sin duda Dios hablará a su conciencia a través de las Escrituras y dirá: lo sé, hijo mío, y te he perdonado. Y eso, mi amado, te va a hacer llorar. Quiero que vaya conmigo a Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vamos a leer una porción larga. Lucas 7:36. Para poder ver todo el contexto, abra su Biblia ahí, por favor. Lucas 7:36 hasta el 47, es decir, 11 versículos. Lucas 7:36. Está en toda la Biblia, las lágrimas. Está en toda la Biblia. Los hombres llorando por la gracia del Señor sobre ellos. Lucas 7:36, ¿lo tienen? Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, ¿qué estaba haciendo? Llorando. Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, lo pensó: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Es la segunda vez que el evangelista nos dice: ella era una pecadora. ¿Y qué estaba haciendo a los pies de Cristo? Llorando. Y Jesús dijo: Simón, este no es Pedro, este es el fariseo que lo invitó a comer. Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Es interesante que Jesús dice que le fueron perdonados los pecados por todo lo que ella hizo. No dice eso. Dice que ya estaba perdonada, por eso estaba amando mucho al Señor. Ya estaba perdonada, dice. Jesús dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Esta es la razón, Simón, por lo que esta mujer no deja de llorar a mis pies. Yo sé que es pecadora, yo sé que ella es pecadora, pero está perdonada. Por eso no deja de llorar, por eso no para de llorar. Dice un hermano que él le decía a una señora, esto también se los he contado, él le decía a una señora: ora por el perdón de tus pecados. La señora se fue, volvió el siguiente día al culto. Yo la sentí llegar y la volví a ver y le dije, y ella dijo nada. O sea, no hubo palabra, ¿verdad? Porque estaba en un culto. Nada más él hizo así, ¿qué pasó? Y ella dijo nada. La segunda vez, en los segundos días, otro culto, ella vino de nuevo. Yo la volví a ver. Con solo ver su rostro era evidente que no había pasado nada. Se veía triste, desgastada. Y él le dijo, sigue orando. Tercer día, algo más o menos así. Ella no vino. Y él pensó, la perdimos. Se fue esta persona que quería conocer a Cristo. Y de pronto sentí que alguien llegó y dice, ya estábamos orando. Así que yo nada más abrí mi ojo un poco para ver si era ella. No necesité preguntarle nada ni echarle un segundo ojo. Estaba feliz. Estaba perdonada. Sus pecados habían sido perdonados. Y ahora ella lo sabía. Y como esta mujer, ella también estaba plena. Esta mujer lloraba en una mezcla de alegría y de satisfacción, de sentirse plena. Por fin alguien ha perdonado mis pecados. Por fin alguien ha levantado la carga que estaba sobre mí día y noche. Mi amado, usted y yo sabemos que el pecador peca voluntariamente. Y si peca voluntariamente, ¿por qué esta llora? Porque ya se había dado cuenta que era esclava y ahora, del pecado, y ahora estaba ahí viendo a su libertador. Estaba ahí viendo la gracia del Señor sobre ella. Ella sabía que era mala, muy mala. Ella sabía que había sido muy perversa y que había practicado mucha maldad, que lo que Simón decía era cierto. No sentía ni las ganas de, si lo hubiera escuchado, no hubiera sentido ni las ganas de rebatir lo que Simón estaba diciendo. Sabía quién era, pero sabía quién era Cristo. Y por eso lloraba. Eso la conmovía, eso la tenía atravesada. Su alma estaba atravesada. No podía hacer más que llorar. Mi amado, escuche esto. Le ha sucedido a usted lo mismo. Le ha sucedido a usted lo mismo. ¿Ha visto usted la gloria de Dios y el perdón de los pecados suyos de tal manera que la obra del Señor en su vida le ha hecho llorar? ¿Conoce usted eso? Dice Thomas Watson, un cristiano de hace muchos años, que ustedes saben que estamos siguiendo su guía: Dios acostumbra a sellar el perdón sobre corazones que están derretidos. Dios acostumbra a sellar el perdón sobre corazones que están derretidos, ya están suavecitos. Es la evidencia de que el Señor les ha dado su perdón. Así que, mi amado, ¿has llorado? No para ser perdonado, sino porque has visto el perdón del Señor sobre sus pecados. Si usted dice, pastor, yo no tengo ni idea de lo que usted está hablando, no tengo ni idea, entonces, mi estimado, examine su corazón, porque no es consistente el declarar que yo soy cristiano y que he sido perdonado. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que soy cristiano, que he sido perdonado, y a la vez estar lejos de esta experiencia, estar lejos de poder ver mis lágrimas correr. Segunda evidencia de que he sido perdonado: la fe.
la fe. Es más, esta es la principal evidencia, más importante que lágrimas, aunque existen lágrimas. Pero la fe es la evidencia por excelencia del perdón de mis pecados. Hechos 10:43, ¿qué dice? Hechos 10:43. De ahí deriva que la fe es la evidencia por excelencia del perdón de los pecados. Hechos 10:43. De él, ¿lo halló? Hechos capítulo 10, versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, el de Cristo, todo el que cree en él, que recibe el perdón de los pecados. Todo el que cree en él, el que tiene fe en él, recibe el perdón de los pecados. ¿Lo ve? La fe, el creer como la evidencia suprema de que yo tengo perdón de pecados. Es interesante todo lo que uno cree, todo el paquete de la fe. Es interesante. Ahorita mismo yo estoy hablando y yo puedo ver rostros y puedo ver personas que no les interesa lo que yo estoy hablando. Puedo ver personas que lo que uno cree no es parte de sus vidas. El rostro lo declara. Yo tengo amigos que dicen ser cristianos. En cuanto yo abro la Biblia, ellos se desconectan. No a dormir, sino como a... Porque no, ¿qué van a dormir si los tengo al frente? Entonces lo que hacen es hacer así. Y si usted les pregunta algo, dicen, sí. ¿Qué dijo? No hay... La fe no es un conjunto de acciones que a ellos los mueve. Las temáticas no son relevantes para ellos. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Me explico? Si hablan de fe, si tocan el tema de la fe, ese es mi tema por excelencia. Dice un hermano que ahí en República Dominicana la gente habla de béisbol hasta por las narices. Hablan de béisbol. Y él hablaba con un cristiano y le decía, tengo dudas de que tú seas un creyente. Y él decía, ¿por qué? Y le dice, porque yo nunca te veo hablar de la fe, nunca hablas de la fe. Y él dijo, pastor, es que yo soy malo para hablar en público. Yo soy malo para hablar con otros. Y él dijo, no mientas. Cuando hablas de béisbol, tú te despiertas. Todo tu esplendor brilla tu cara. Es tu tema favorito. Y la fe, mi amado, y todo el paquete de la fe. Yo imagino que la gente, cuando yo le hablo de vida eterna, de la vuelta de Cristo a la tierra, de la resurrección de las almas de entre los muertos, seguro dicen, ¿de qué estará hablando este? Yo estoy bien con que me digas que Dios va a engordar mi billetera, pero resurrección de entre muertos, eso, no sé, pastor, eso, ¿para qué hablan de eso? Perdón de pecados, sí, todo el mundo sabe que somos pecadores, yo sé, todo el mundo lo sabe. ¿Para qué hablan de eso? Me explico. Quieren un mensaje positivista, quieren a predicadores tipo Dante Gebel para estar escuchando. Usted se echa unas historias a ese hombre que usted lo sigue por 40 minutos así. No digo nada de la Biblia, pero que está interesante eso del gato y todo eso. Mi amado, y la fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que volverá, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Si no hay resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, nuestra fe es vana, no tiene ningún sentido. Mi amado, piensa en todo el conjunto de la fe y luego pregúntate, ¿yo abrazo esto? Dice Al Mohler, ¿de verdad creo lo que creo? ¿De verdad creo lo que creo? ¿De verdad yo creo lo que creo? ¿O solo lo creo sin creer? ¿De verdad entiendo lo que yo digo? ¿Lo creo? ¿Es parte de mi vida? ¿Ya me detuve a pensar en eso o solo es un accesorio de mi inteligencia? Hay una materia que está por ahí. Yo le decía a mis hijos, ¿tú crees que Dios gobierna esta tierra? ¿Tú crees que Dios tiene el control sobre ti de todas las cosas? ¿Tú crees que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Él no lo sepa?
Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te afanas? ¿Entienden eso, hermanos? Si Él está bajo el control de todo, yo puedo dormir tranquilo. No va a ocurrir nada que Dios no sepa. Ay, no sé, que me dijo que ya venía, pero nada que aparece. Descansa. Créeme, solo sucederá lo que Dios ya sabe que va a suceder. Y si Él sabe que va a suceder, y si es trágico aquella cosa, Él sabrá cuidarme, aún en medio de la tempestad. Mi amado, sabes que tus pecados te han sido perdonados si tienes fe. Y sabes que tienes fe si tienes renuncia y reposo. Renuncia y reposo. Renuncia a cualquier tipo de justicia propia, a cualquier idea de que yo soy bueno por causa de ¿qué pondrías ahí? Es que yo soy bueno porque es que yo voy a ir al cielo porque sabe que yo decía que iba al cielo porque yo había aceptado a Cristo. Yo decía que yo iba al cielo porque yo había sido bautizado. Yo le ponía cosas después de los puntos suspensivos. ¿Por qué serás salvo? Porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo tenía varios elementos que podía poner en mi favor. Cuando tienes fe, dices, por Cristo, solo por la gracia del Señor. Yo soy tan pecador, yo soy tan perdido y tan malo que si el Señor no tuviera de mí misericordia, no habría para mí esperanza. Es una renuncia a cualquier tipo de justicia propia. Por eso digo que no entiendo o no me agrada las apariencias, porque cualquier tipo de apariencia es un tipo de justicia propia. Cuando yo sé que toda mi esperanza está en Dios, solo en Él estará mi confianza, solamente en Cristo. Yo no necesito aparentar para agradar a los hombres. No quiere decir que no debo vivir para la gloria de Dios. No necesito aparentar para agradar a los hombres. Puedo pensar que necesito abandonar todo tipo de justicia propia. Filipenses 3:7 dice el apóstol Pablo. Filipenses 3:7 al 11. Todo lo que para mí era ganancia, ¿cómo lo he estimado? Como pérdida, por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida no solo lo que era para mi ganancia, sino todas las cosas las estimo como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice Pablo. Que me encuentren a mí creyendo solamente en Él, aferrado solamente de Él, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Dice Spurgeon, un predicador al cual llamaron el príncipe, ¿verdad? Porque Cristo es el rey de los predicadores. Pero él era el príncipe, por lo menos, de los predicadores. Imagínense qué calidad de predicador. Sabía armar sus ideas, dice, como un militar arma su ejército. Spurgeon decía, cada palabra con la intención de llegar a nuestra mente, de destruir nuestras fortalezas y que Cristo entrara glorioso en nuestro corazón. Algo así de Spurgeon. El príncipe de los predicadores. Y dice Spurgeon que cuando él se bajaba a predicar, alguien venía y le decía, qué buen sermón, hermano. Y él decía, ya lo sé, el diablo me lo dijo. Ya lo sé. ¿Por qué? Alguna idea de bondad en ti, alguna idea de cosa buena en ti, de grandeza propia en ti, alguna idea. Hermanos, hay hoy en día tanto deseo de hombres por estar detrás de este púlpito, de sentirse ellos, no sé, los grandes, de tener ellos las conexiones con los gringos. Hay una ambición tan grande por eso, una idea de ser bueno, aceptado. Yo soy el bueno, a mí es que me aceptan, yo soy el reconocido. Una idea entre las hermanas de ser la grande, la pastora, por eso seguro inventaron ese título, para que se sienta ella la más grande de entre las grandes. Mi amado, si tú lo único que quieres es a Cristo,
Yo no estoy buscando ninguna justicia propia, ninguna cosa alcanzada por obediencia a la ley, por portarme bien, por hacer esto o lo otro, nada de eso. Solo quiero ser hallado, que cuando Dios venga y me abra, diga, ahí está Cristo. Eso es lo que ocupamos. Pablo, todo está bien. Todo está bien. No busco exaltación, no busco reconocimiento, no busco alguna idea de que yo soy el mejor. Solamente quiero tener a Cristo. Solo quiero ser hallado en Cristo. Entonces, escucha, mi amado hermano, cuando hay fe hay renuncia. Renuncia de la búsqueda de la justicia propia. Renuncia de ser el acepto. Renuncio a eso. Renuncio a esa idea de ser el acepto. Una señora amiga me dijo, yo me merezco un esposo mejor. ¡Wow! Renuncia a eso. Ideas de empoderamiento que son de ese tipo. Renuncia a eso. Buscando uno lo que merece en este mundo. Eso se va a hacer alas. Se va a hacer alas, va a echar alas. Cuando te des cuenta, ahora eres una adúltera. Nunca encontraste a ese hombre. Renuncia a eso. Solo quieres a Cristo. Si esta esposa hubiese dicho, yo, pastor, lo único que necesito es a Cristo, y yo le diría, amén. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Eso sí suena bien. Eso es fe. Cuando te das cuenta que lo único que necesito es a Cristo. A Cristo. Mi amado, hay gente que ha desgastado su ser corriendo detrás de algo que ellos pensaban que necesitaban. Antes los religiosos buscaban algo para Dios. Ahora buscan algo para sí. Ellos son su Dios. La fe consiste en dejar de perseguir todo eso y ser hallado, estar tranquilo solo con ser hallado acepto en Cristo. Solamente en Cristo. Mi amado, si tú tienes una casa lujosa y un carro lujoso y un esposo lujoso, que sea para servicio a los demás y para la gloria de Dios y no para tus propias vanas glorias. Renuncia a eso, y cuando hay fe es porque ya se ha renunciado a todo eso. Ya se ha renunciado a todo eso. Además hay reposo. Junto con la renuncia, ¿qué hay? Reposo. Un hombre llamado Martín Lutero estaba trepando unas escaleras en Roma buscando el perdón de sus pecados, y de pronto él recordaba que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, hasta que se quedó viendo a toda la gente alrededor de él de rodillas, sangrando, trepando por ahí, y dice él, ¿quién puede decir que todo esto vale la pena? ¿Para qué sirve todo esto? Si con la fe basta. El justo por la fe vivirá. Se levantó y descansó. Descansó. Un día había una señora corriendo y le preguntó a otra, ¿ya están en esa parte en la que viene el perdón de pecados? ¿Ya están ahí? Y dijo la otra, ya casi, porque yo me vine y faltaban 20 minutos. Entonces la señora salió corriendo y yo estaba limpiando el patio. Y yo dije, wow, qué difícil esa fe en la que hay que andar corriendo para llegar a tiempo a la hora del perdón de los pecados. Qué difícil esa fe. No, perdón, yo dije primero, qué fácil esa fe. ¿No le parece? Qué fácil esa fe. Porque usted nada más escoge la hora a la que va a llegar para encontrar perdón de pecados. Pero luego me di cuenta, no, la fe fácil es la mía. La difícil es la de ella. Ella tiene que andar corriendo. Ella tiene que bañarse, salir a tiempo para llegar al momento en que hay perdón de pecados. Qué difícil eso. Yo tengo a Cristo. Yo no necesito andar corriendo detrás de cierta hora en la que es el momento del perdón de pecados. Noche de sanación y milagros. No necesito eso. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Mis pecados me han sido perdonados. ¿Para qué voy a andar corriendo detrás de las noches de sanación y milagros? ¿A cuántas misas tengo que ir? ¿A cuántos cultos de sanación y milagros tengo que ir? ¿Cuánta ofrenda tengo que dar? ¿Cuántas cosas hay que hacer para el perdón de mis pecados? ¿Cuánto? Dígame cuánto. Eso es muy difícil.
Dice el Señor, ven y pongámonos de acuerdo. Si tus pecados son sucios, yo los voy a dejar limpios. Ven y hablemos. Él es mayor, su gracia es mayor. Él es suficiente. Cuando hay fe verdadera, hay reposo. Ya no necesito andar detrás de tanta cosa extraña. Mi hermano, no necesitamos ni recargar el culto con cosas extrañas. Colgarnos de aquí, danzar y hacer cosas. ¿Para qué todo eso? ¿Cuál es la idea de todo eso? Gente en el pasado se autolatigaba, otros iban de rodillas, se exponían al sol durante muchas horas, entregaban animales para... Nada de eso se necesita. Ahora mi alma puede descansar. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Dice, ahora yo tengo reposo. Todo lo que yo antes buscaba afanadamente, entiendo que nada de eso tiene valor. Solamente Cristo. Ya no necesito correr detrás de eso. No necesito ir con desesperación detrás de eso. Cristo es suficiente. Mi amado, una tercera evidencia de que tus pecados han sido perdonados. Recuerde, lloro, descanso en Cristo, dejo de correr detrás de la búsqueda de justicia propia, de calificar. Ya no me interesa eso de calificar, de ser socialmente aceptable, de ser la mejor mamá, el mejor papá. He conocido hombres que están atormentados porque sus hijos cometieron los más horribles pecados. Y gracias a Dios a uno de ellos alguien le dijo, tu identidad es Cristo, no el mejor papá. Creo que eso lo ayudó a poder recuperar su memoria de nuevo, porque estaba llegando al punto de perder la mente, de falta de reposo. La fe no era suficiente, Cristo no era suficiente. Había que ser, además de tener fe, ser el mejor papá del mundo. El hombre al que todo el mundo obedece, a cuyos hijos nunca le falta el respeto. Si educas a tus hijos en casa, te vas a dar cuenta que tienen una identidad propia muy fuerte, más bien. El hijo educado en casa sabe ser él. Y como es él, es un pecado. La gente cree que lo educo en casa para que no peque. Lo educas en casa para que no aprenda más. Pero él por sí tiene suficiente potencia. Y tendrás que ponerlo al evangelio. Tus gritos y tus palabras no lo van a hacer entrar en razón. Solamente Cristo, solamente la Biblia, solamente el Señor. La fe es suficiente. La fe es suficiente. Por fe, dice Hebreos, ¿verdad, hermano Dani? Los hombres hicieron cosas increíbles por fe. La fe los nutría, los abastecía de una manera increíble. Hombres fueron partidos con sierra por la mitad, sostenidos por cada paso del serrucho, solamente por la fe. Solo por la fe. La fe los estaba nutriendo en ese momento. Y en nosotros no traerá ella reposo, no traerá ella toda la tranquilidad que yo necesito. Cuando hay perdón de pecados, hay fe. Y también hay admiración por Dios. Esta me encanta. Admiración por Dios. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nosotros admiramos a Dios. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder. Cuando no hay perdón de pecados, muchas almas tienden a ver a Dios como alguien cruel, como injusto. Hay descontento con respecto a Dios. Cuando hay perdón de pecados, hay admiración por Dios. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Qué dice ahí? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Miqueas está hablando bien de Dios. Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Pero ¿por qué los hombres hablan mal de Dios, pastor? Tal vez porque leyeron Romanos 9. Vamos a Romanos 9. Romanos 9:14. Y quiero que escuchen con sus mentes
bien atentas las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9:14. Romanos 9:14. ¿Lo tienen? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice con signos de admiración: de ningún modo. Dice, no hay injusticia en Dios. Él admira a Dios. Él jamás va a pensar que Dios es injusto. Y luego dice, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado para toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia al que Él quiere, y al que quiere endurece. ¿Diremos que hay injusticia en Dios? Y alguien podría decir, pero pastor, acabas de leer ahí que Dios tiene misericordia del que Él quiere y los demás no. Eso es injusto. Si usted no admira a Dios, tiene un problema con sus pecados. Sus pecados están estorbando su mirada. Usted no se ha dado cuenta de que no hay injusticia en Dios. Usted no alcanza a admirarlo, solo alcanza a juzgarlo y a criticarlo. Cuando hay gente que se me ha acercado y me dice, ¿por qué Dios no ideó otro plan en el que todo el mundo ya de primera instancia fuera perfecto y el pecado nunca hubiera existido? O sea que tú no admiras la sabiduría de Dios, el plan que Dios desarrolló. Para ti hay incomodidad con la forma en que Dios estableció que las cosas sucedieran y las ha organizado y las está encaminando hacia la gloria. Tú estás incómodo con Dios. Mientras que el apóstol Pablo dice, no hay injusticia en Dios. De ninguna manera. Él es completamente admirable. Dice Romanos 9:19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, dice Pablo, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres tú que contiendes con Dios? Tú deberías estar admirando a Dios, y la razón por la que no lo admiras y en lugar de eso contiendes con Él es porque tus pecados no han sido perdonados. Tú no has alcanzado a deleitarte en el perdón de tus pecados. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era amada, amada mía. Y sucederá que en aquel lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Israel también exclama en cuanto a Israel, dice Isaías, también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Pablo sigue disertando, dice que le duele su propia gente, su sangre le duele, y luego termina en Romanos 11 diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sabes qué está expresando Pablo? Pablo es capaz de atravesar sus sentimientos de dolor por los israelitas que están perdidos. Pablo es capaz de atravesar el tema de la elección soberana de Dios de las almas que solo a Dios pertenecen y que son las que serán salvas. Ni una más
ni una menos. Aunque Spurgeon oraba, si puedes agregar alguna, Señor, agrega, ¿verdad? Pero ni una más ni una menos, solo las que Él ha establecido salvar desde antes de la fundación del mundo. Y los demás serán condenados, verán la ira de Dios. Y Pablo termina admirando a Dios. Él no tiene problema con atravesar todo eso. Cuando usted piensa en la doctrina de la elección soberana, que yo puedo explicarle, cualquier hermano en la iglesia puede explicarle mejor, si usted quiere oírla mejor. Pero cuando usted piensa en la doctrina de la elección soberana, de la soberanía de Dios en la salvación, mucha gente se indigna con Dios. Una señora gritó un día desde las bancas: ese no es el Dios al cual yo alabo. Y el hermano le dijo: no dije que fuera otro distinto, solo leí la Biblia del Dios al cual se supone que tú alabas. Hay un problema entonces entre el Dios que tú alabas y el que se revela en las Escrituras. El Dios que se revela en las Escrituras escogió salvar y perdonar los pecados a quienes Él ya estableció hacerlo desde antes de que el mundo fuera fundado. Ni uno más, ni uno menos. Dios lo escogió así, desde antes de la fundación del mundo. Y no es injusticia, dice Pablo, es un acto de misericordia. Porque si Dios no hubiera escogido salvar a algunos, ni nadie fuera salvo, dice. Porque si lo dejaras a merced del hombre, todos estarían como Sodoma y como Gomorra. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros a ver quién quiere, nadie quiere. Usted y yo no quisiéramos estar aquí si Dios no nos atrae por medio de su palabra, o tal vez la culpa por el pecado. Porque hay gente que va a culto porque se siente culpable y piensa que yendo a culto ya algo rebajo de la deuda. No, mi amor, no hay manera humana de rebajar la deuda que tenemos delante de Dios. Si venimos al culto es para escuchar estas palabras: aprenda a orar y pedirle a Dios: perdóname mi deuda. Yo intenté abonarte, pero no fue posible. Siempre me quedé corto. Siempre. Perdóname. ¿Se acuerdan? Les dije que cuando uno se jala una torta financiera, económica, a veces no le queda más que decir: perdón, no puedo pagar. Perdón. Pues Dios dice: la deuda que tienes conmigo es altísima, no puedes pagarme. Mejor ven y pongámonos a cuentas. Solo con esto, perdóname. Reconociendo tu pecado, suplicando el perdón, buscándolo de mi parte. Y cuando yo te lo dé, tú me admirarás. Yo me volveré admirable para ti. Y dirás como Pablo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Y dice Pablo: no, esta es la locura de Dios. Espérate que veamos su sabiduría. Este lado de Dios, este lado del mundo, esta forma en que Dios está haciendo todo esto, Pablo lo ha llamado la locura de Dios. Esto es lo loco de Dios. Espérate ver lo sabio que es, su grandeza, su poder. Me explico, todo esto es medio convulso y solo Dios sabe lo que está haciendo. Y si esta es la parte loca, la parte sabia, la evidentemente sabia, está por venir. Mi hermano, usted y yo no tenemos ni idea clara, bien clara, de quién es Dios. Usted y yo lo vemos como a través de un espejo borroso que en el tiempo de Pablo era de metal bruñido. O sea, ¿cómo se vería la cara mía en una cosa de plata pulida? Se vería así media rara. La imagen no sería muy buena. La imagen que nosotros tenemos de Dios a través de la revelación de su palabra no es una revelación total de Dios, como que ya mi mente puede alcanzar bien quién es Dios. Le veremos tal y como Él es. Le conoceremos su gloria y su esplendor cuando Cristo venga. El cielo y la tierra estarán unidos cuando Cristo vuelva a la tierra. Pastor, ¿ustedes creen eso? Eso es parte de la fe. Eso es parte de la fe. Esperamos su venida. Es por eso que seguimos adelante. Por eso es que seguimos adelante. Si tú no crees eso, ya no tienes esperanza para seguir adelante. Hay gente que dice: yo hice tanto por mis hijos y me pagaron mal. Yo hice tanto por un hombre y me pagó mal. Yo hice tanto por una mujer y me pagó mal. Entonces has perdido la esperanza. Era una esperanza vana la que tenías. Cuando tienes la esperanza puesta en Cristo, seguirás adelante.
no verás la perspectiva desde el lado de mala paga, sino que el Señor volverá y todos mis pecados no van a estar nunca más. Nunca más volveré a tener las ganas de pecar. Él hará de mí un ser glorioso. Moraré con Él por la eternidad en un lugar donde no habrá hambre, no habrá de cansancio, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Solo la presencia de Dios lo llenará todo y nosotros cantaremos, alabaremos al Señor, nos gloriaremos en Él, como hoy en día a breves observaciones a veces alcanzamos eso. A veces meditando, espero que estén estudiando en su casa el material de los que están en el discipulado cristiano, porque en la casa rellenando y estudiando con mis hijos, vemos ahí la gloria de Dios. Pues decimos, wow, qué bueno esto, mira, qué grandeza aquí esto, y duramos horas hablando. Y si ya hay que terminar, dejémoslo ahí, mañana seguimos. Ahí tenemos atisbos de la gloria de Dios, estudiando la palabra del Señor. La palabra revelada de Dios para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas y la manifestación de la gloria de Dios en el futuro. Tenemos atisbos de esa gloria. Y cuando ya lo veamos en persona, cuando ya lo veamos en gloria, cuando disfrutemos de Él por la eternidad, ¿qué van a hacer? Dice la gente, en la eternidad, ¿ustedes qué van a hacer? Admirar a Cristo, ver la gloria del Señor. Cristo en la tierra, siendo débil como nosotros, era suficiente para María. ¿Se acuerdan Marta y María? ¿Qué estaba haciendo María? Marta afanada y María a los pies de Cristo. Él era todo, no necesito más de eso. Y Él todavía no había sido glorificado. Cuando vuelva en gloria, a la vista de nuestros ojos, ¿se acuerdan de los apóstoles cuando Cristo fue elevado al cielo? ¿Cómo se quedaron ellos? Viendo el cielo. Y unos ángeles tuvieron que pararse a la par de ellos y decirles, varones, ¿qué están viendo? Y de decían, a Cristo glorioso. Ese Cristo que hoy se va, le dijeron ellos, así mismo lo van a ver hoy. Y estos términos de admirarlo, admiración, eso ocurre más o menos cuando a usted le gusta a alguien. Más o menos, porque luego ya usted se aburre de esa persona. Pero de Cristo no se va a aburrir nadie. Él es nuestro creador. Yo no me aburro de andar este anillo porque está hecho a mi medida. No me estorba nada. Yo a veces ni cuenta me doy que yo ando. Y cuando me lo quito, rara vez, porque casi no sale, cuando me lo quito, estoy tan acostumbrado a andarlo que a veces pienso que ahí anda. Y cuando veo digo, ¿dónde dejé el anillo? Lo que estoy diciendo es, Cristo es tal para nosotros que cuando nosotros estemos en comunión con Él, nada va a importar. Nada. Nada, no va a haber forma de que uno lo distraiga. Solo vamos a estar viéndolo, admirando su grandeza, alabando por su poder. Dice la Biblia que ni el sol va a ocupar alumbrar. Él lo llena todo. Todo lo llena. Mi amado, cuando usted tiene perdón de pecados en su favor, usted admira a Cristo. Usted admira a Dios. Usted lo estudia y lo que hace cada vez más es convencerse más de la verdad. No se vuelve más ateo, se vuelve más creyente. Usted lo estudia y usted dice, sí, mira, wow, esto, wow, qué grande. No hay cosa peor, me imagino, para un impío que encontrarse con alguien que anda admirando a Cristo. Porque cada vez que dice, ¿y tú viste esto? No, pues yo te estaba hablando del carro, no, pero es que esto es tan grandioso. Aquí en el capítulo tal, versículo tal. Tanto así que algunos perversos han llegado a pensar que los cristianos idolatran la Biblia. No, no idolatramos la Biblia. Admiramos a Dios que se revela a través de las Escrituras. ¿Me explico? Este libro es el medio de comunión con Él. Él ha dado estas palabras para que nosotros le conozcamos, aunque ahora no le vemos tal como es, pero le conocemos suficiente para admirarlo. ¿Admiras tú a Dios? Quinta y última evidencia: los que tienen perdón de pecados se hablan entre ellos.
se comunican entre ellos de una forma sumamente interesante. Isaías 41 y 2. Vaya conmigo ahí y terminamos. Isaías 41 y 2. No vamos a terminar a leerlo, pero vamos a terminar de predicar con Isaías 41 y 2. ¿Lo tienen? Isaías 41 y 2. ¿Qué dice ahí? Recuerde, una evidencia más. Los que tienen el perdón del pecado se hablan entre ellos. Isaías 41 y 2. ¿Qué dice? Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Lo ves? Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Interesante que dice su Dios, el Dios de ustedes. Consuelen a mi pueblo. Sigue diciendo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble de bondad a cambio de todos sus pecados. Consuélense. Un día viene una hermana y me dice, no sé si soy perdonado. Y yo le decía, mira, si tú no eres perdonada, yo no sé quién es perdonado entonces. Tu lucha ha terminado. El Señor te ha perdonado. Dice un cristiano que él pasó detrás de unas señoras que estaban hablando sobre el perdón de pecados. Hablaban entre ellas del perdón de pecados. Y él dijo, wow, a mí no me han perdonado los pecados. Yo no conozco el perdón de los pecados así como ellas. Y eso lo llevó a él a ir a orar. Y después decía, ahora ya sé de qué estaban hablando ellas. Ahora ya puedo hablar de lo que ellas hablan. Ahora entiendo. Ya puedo consolar. Ya yo he sido consolado y puedo consolar. A menudo encuentro esta expresión. Esas palabras me ayudan tanto. Y uno dice, pero lo que yo dije, hablaste en el lenguaje de Cristo. Has pastoreado mi corazón. Me has dicho lo que el Señor me diría. Consuélense entre ustedes, dice el Señor. ¿No has visto que cuando estamos hablando con un impío no hacemos clics? No hay conexión. Y usted oye vez tras vez tantas aberraciones. Dice uno, Señor, ayúdame. Yo necesito primero ser su amigo. Porque uno ya quiere agarrarlo y decirle, no, lo que estás diciendo no es así. Esto es lo que el Señor dice. Pero no hemos sido llamados a eso, sino dice la Biblia que con gracia y con verdad. Pero cuando estás hablando con un hermano en Cristo, la mayoría del tiempo, si el hermano está andando en santidad, tú también habla bien. ¿Están de acuerdo? Están diciendo algo, uno al otro están conversando y el otro dice cosas que lo hacen pensar a uno. Y uno dice cosas que están haciendo pensar al otro. Porque aquellos cuyos pecados le han sido perdonados tienen la capacidad de hablarse entre ellos de una manera que el mundo no entiende. No entiende. ¿Perteneces tú a este grupo? ¿Perteneces tú a esta grey de gente cuyos pecados le han sido perdonados? Quiero que leas conmigo Salmo 32, donde estuvimos el domingo pasado. Y ahora sí lo leemos y terminamos con esta lectura, justo con esa, Salmo 32, 1 y 2. ¿Qué dice? Salmo 32, 1 y 2. Correcto. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, es salvo. Es salvo. Y no hay nada que desconfiar. Está seguro de la gracia de Dios en su vida. Es bienaventurado el hombre en cuyo espíritu, en él, no hay engaño. No hay confusión, hermano. Yo sé que el Señor me ha salvado. Yo puedo ver la gracia de Dios. He oído el testimonio de la palabra de Dios hoy y esas evidencias están en mi ser. Dice, le va bien al hombre que está así, cuyo espíritu ya no está engañado y ya sabe con claridad
quién es Él. Ya está claro para Él quién es su Dios, quién es su Señor. Mi amado, veremos más sobre esto el domingo que viene. Recuerda esto: no puedes autoconvencerte de que tus pecados te han sido perdonados. No se vale hacer eso. Autoconvencerse de que tus pecados te han sido perdonados, no se vale. Necesitas el testimonio de la palabra de Dios en tu corazón, diciéndote: sí, hijo mío, yo te he perdonado, tú eres mío. Necesitas ver si lo que tú sientes y dices y haces es consistente con lo que la palabra de Dios declara. Yo me examino a la luz de la Biblia. Juan dice: si alguno dice que, pero tal cosa, el tal no es de Dios. Hemos estado hasta ahorita en esta utilidad de estudiar sobre perdónanos nuestras deudas. ¿Es útil para qué? Para examinar. Es útil para poder examinar y ver si mis pecados me han sido perdonados.